lo anuncié hace un momento, le vamos a dedicar a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, una conversación lenta, despacio, que nos ayuda a entender las travesuras y las corruptelas, ambas cosas, detrás de su vinculación a proceso, de que ha sido acusado Javier Duarte, por qué sonríe cada vez que se le entrevista y por qué tiene tantas haces debajo de la manga que francamente hay que temer no las hemos visto todas. Tengo conmigo a Estefanía Medina y Adriana Graves. Les agradezco muchísimo a las dos que estén aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo les tengo mucho aprecio por su trayecto, por su solidez, por su compromiso y también hay que decirlo, por la juventud que implica la energía con la que han enfrentado algunos actos y hechos de corrupción y de legalidad. Déjenme para presentarles al auditorio, dejarles a ustedes la tarea de decir quiénes son, por qué están metidas en el caso Javier Duarte. Pues muchísimas gracias por la invitación, querido Ricardo, y pues justamente platicar de este tema tan polémico. Les hablamos un poquito de Tojil, que es la organización de la que las dos somos fundadoras y directoras. Tojil significa en maya lo justo o lo correcto, y somos una organización dedicada al litigio estratégico, pero justamente en materia penal y en materia anticorrupción. Y pues básicamente la tesis que nosotros tenemos es que si la justicia penal no funciona en este país, básicamente no puede funcionar nada. Está la base, Estefanía. Ustedes trabajaron en la Procuraduría General de la República. Se fueron funcionarios, ¿no? Estuvieron metidas en el lodo, digamos, no vienen de la academia directo a litigar estratégicamente. Correcto, lo dices muy claro. Ambas tenemos una carrera, pues empezamos en Procuraduría General de la República, bueno, en lo que era. Y ¿En pues, qué época estuvieron? Estefanía todavía antes que yo, pero yo entré cuando era procurador Murillo Caram. Y cuando inicia justo la implementación del acusatorio. ¿Y en tu caso? Entré en los últimos 6 meses de todavía Marisela Morales, estaba justo en un área legislativa donde se estaba ahí maniobrando todo el hoy Código Nacional. Tenían 10 años cuando arrancaron. Sí, en la carrera estábamos ambas. Sí, ustedes son la evidencia de que las generaciones que vienen y sobre todo las generaciones de mujeres que vienen van a salvar este país. Salen de la PGR y deciden formar ¿cómo lo llamo? ¿Despacho? ¿Clínica? Pues es una combinación entre una asociación y un despacho, porque en realidad hacemos, pues, el corazón de la asociación es un litigio, entonces eso es lo que como que a la gente le confunde, porque sí, operamos como un despacho, pero en realidad somos una asociación civil que vivimos de donativos, que hacemos trabajo en favor de la comunidad. Lo hacen pro bono, no cobran. Correcto. Y le cobran a los financiadores. Exacto, yo te quiero decir quiénes son nuestros clientes. Nuestros clientes son todo México y nuestra misión es representar a todos los mexicanos en litigios anticorrupción. ¿Qué litigios antes de Javier Duarte habían tomado como papa caliente? Pues fíjate que iniciamos previo a ese con uno muy sonado, que creo que no sé ya de cuál de los dos es la papa más caliente. Recordarán que en estos días pues Rosario Robles ha estado en el ojo del huracán, y un dato muy importante es que esa vinculación a proceso que ha estado tan debatida devino justamente de una denuncia que presentamos Tojil junto con Mexicanos contra la Corrupción por esta parte vinculada a los hechos de la estafa maestra, que era Sedesol, Sedatu y Ustedes tradujeron la denuncia periodística de la estafa maestra en la primera denuncia contra Rosario Robles. Correcto. Las ha de querer muchísimo. Bueno, y un día me entero, Estefanía, que le están hincando el diente al caso Javier Duarte, que es lo que nos convoca hoy. Quise hacer esta presentación porque van a estar aquí sentadas más de una ocasión. Creo que el litigio estratégico es clave y coincido con lo que decían ustedes. Si justicia penal no funciona, ¿cuál justicia sí funciona? Sí, es cierto que la justicia tiene muchas expresiones. Ya está la justicia moral, la justicia ética, pero también está la civil y está la que se da en los negocios. Pero el tema penal, que es el que priva de la libertad, si no es justo, en efecto, ¿qué más puede serlo? Y si sobre todo es arbitrario, a partir de si uno tiene poder o no tiene poder, estamos ante una asimetría en nuestro ejercicio de derechos que es muy delicado. Y ciertamente Javier Duarte pues ha tenido todos los privilegios. O sea, fue un gobernador que hizo y deshizo a su antojo, del cual se dicen muchas cosas muy feas, algunas ya han sido probadas. Finalmente se le persigue en Veracruz, sobre todo con el cambio de gobierno. Miren que la alternancia en el poder ayuda, y el propio gobierno de Yunes, gobernador panista, ayuda a arrojar luz. El individuo, antes de dejar el poder, toma un helicóptero, entiendo, desaparece,
y luego meses después lo vemos en Guatemala, en Guatemala, en un club de estos de playa, entregándose, y había algo como de fabricado. Ahora que hablaba Julio justamente Astillero en su momento de la fabricación, era como una entrega fabricada. Javier Duarte nos confiesa que en efecto que estaba bien arreglado el tema. A ver, yo les rogaría que empiecen con la historia que les toca a ustedes vivir justamente a partir de que él se entrega. ¿Por qué se le persigue? ¿Qué dice la fiscalía? ¿Y cómo se arman las acusaciones contra él? Pues mira, básicamente lo que nosotros ahí veníamos viendo el tema un poquito de lejos, es decir, se da efectivamente esta detención, la extradición, que aparte fue algo que pudimos ver a través de todas las televisiones de México, y creo que eso fue clave, ¿no? Ver cómo la justicia empieza a tener otra cara en Guatemala, en México, y después llega y efectivamente... Fue una extradición fabricada. O sea, él mismo dice hoy, a mí no me agarraron. Negociada. Yo me entregué. Y luego dice Osorio Chong, ¿no? De ninguna manera, no fue negociada. A ver, ahora, no creo que sea la primera entrega fabricada, pero ciertamente es la primera donde el entregado cuenta su historia. Exacto. Y lo segundo que vimos, pues una clásica actitud de la Procuraduría en su momento es echarle el Código Penal encima, que significa esta mezcla de lavado de dinero con delincuencia organizada, y con eso vámonos, nos da para una prisión preventiva oficiosa para evitar cualquier debate, y va para adentro. Entonces hasta ahí todo parecía, por así decirlo, miel sobre hojuelas, todos estábamos muy tranquilos, y después empieza a venir, creo que la historia enlodada del tema. De pronto, un buen día resulta que la Procuraduría decide que va a acusar, es decir, que ya va a ir a un juicio, que dice ya cerré investigación, ya tengo elementos, pero dicen, ya no voy a acusar por delincuencia organizada, vamos a reclasificar el delito, nos quedamos con lavado de dinero, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita, y asociación delictuosa, que evidentemente es muchísimo menos grave que delincuencia organizada. A ver, Adrián, nos detenemos ahí. La expresión que usa Estefanía de aventar todo el Código Penal encima, ¿qué quiere decir? Pues que en realidad se usa mucho como esto de aventarle delitos que tienen amarrado a la prisión preventiva oficiosa, que también ha estado como en boga ahorita en el caso. Aunque sean acusaciones falsas, échale fuego a la hoguera. Correcto, tú vinculas por un delito que tiene la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lleve su proceso de investigación detenido. Entonces, para muchas personas, en el momento en que escuchan una persona ya está detenida, piensan que ahí ya se acabó, ya se impartió justicia. Pero incluso vinculas sin tener pruebas, sin tener evidencia que le presentes al juez. O sea, porque, esto de echarle todo el Código Penal encima tiene el riesgo de que en realidad no estás aventando nada. Pues y se puede deshacer muy fácil. Correcto. Y lo que pasa es que justamente en esta parte inicial, o sea, la audiencia inicial, la de vinculación de procesos, es como la parte inicial que abre toda la investigación intermedia ya cuando vas a realmente procesar a una persona. Esta parte en realidad solamente versa sobre los hechos. ¿Qué tienes que probar? Uno, que ocurrieron los hechos, porque el día de mañana pues yo puedo ir y presentar una denuncia e inventarme unos hechos. ¿Qué tiene que hacer la Procuraduría? Primero decir, sí ocurrieron los hechos y existe una posibilidad de que esta persona que se está señalando, que se le está imputando, tiene una responsabilidad con los hechos. Entonces aquí no se ha definido nada, o sea, aquí en realidad empieza como la investigación fuerte. Entonces en realidad no es tanto que se esté probando en este momento que esta persona sea responsable por la comisión de un delito en específico. Ahora, tiene la Procuraduría, entonces, Fiscalía, ahora la posibilidad de lo que tú llamabas de manera reclasificar. Correcto. Y ahí sí ya viene en serio. Sí. ¿De qué se le acusó realmente a Javier Duarte? Se le acusó justamente de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es el llamado lavado de dinero, que quiere decir que movió dinero que había obtenido de manera ilícita, y asociación delictuosa, que quiere decir que lo hizo en conjunto con otras personas, pero que no forman parte de una estructura como tal de crimen organizado. O sea, crimen organizado y asociación delictuosa no son la misma cosa. No. Una de aversión dura y otra de aversión suave. Sí, son cosas completamente distintas. Básicamente, asociación delictuosa es si nosotros tres hoy nos ponemos de acuerdo para hacer un delito, y otra es que nosotros tres tengamos una empresa organizada, con una empresa, por así decir, una empresa criminal dedicada a cometer ciertos delitos en específico, con muchos mayores como requisitos. Especialistas en un delito o en Exactamente. una gama de Entonces, delitos. Por un lado, hubo desviación de recursos de su gobierno, hay muchos
amigos suyos, la propia esposa, familiares, que acabaron teniendo propiedades, cuentas que no eran explicables, y ahí es donde viene el lavado de dinero. Y por el otro lado, pues en efecto, con su tesorero, con funcionarios de su gobierno, se hizo esta operación. Ahí están los dos delitos. Eso que, digamos, qué expectativa de sentencia tendría y qué tipo de proceso se esperaba que a partir de estos dos delitos pudiese seguir Javier Duarte. Pues mira, a partir de estos delitos, lo que nosotros vimos más o menos traerían una pena entre 5 y 10 ambos, no ahorita te damos el dato 15, exacto. La de lavado de dinero tiene un máximo de 15 años y un mínimo de 5, entonces por lo menos estaremos hablando que por la magnitud de dinero que movió el exgobernador, pues pensaríamos que se estaría solicitando la pena máxima, que serían 15 años. Que por buena conducta lo dejaría libre en 7 años, un sexenio más o menos. Pero aparte traía sumado el tema de asociación delictuosa, que me recuerdo de 5 a 10, entonces ya pues traía ya una sumita 20, como unos 20 años. Pero resulta que entonces ahí viene justamente el tema de privilegios del que tú hablabas. Lo lógico es que en un tema pues es prácticamente uno de los primeros capos, por así decirlo, de corrupción que estaban siendo procesados, y en lugar de llevar eso un juicio como el que todos por lo menos escuchamos del Chapo, de otros casos, pues no, resulta que aquí la Procuraduría le ofrece un muy cómodo acuerdo que se llama procedimiento abreviado, en el cual básicamente consiste, tú te echas la culpa y con eso te reducimos la pena. Te tengo nuevamente aquí para beneficio. Uno esperaba un gran escándalo, ¿no? Correcto. Un poco se le vincula proceso, ¿no? Finalmente el juez de control se lo entrega ya al juez que va a juzgar el caso, la fiscalía tiene que haber presentado todos los argumentos y estaríamos justamente hoy viendo pues ese acto de justicia. En lugar de eso, amigable composición. O sea, nos arreglamos, digamos, es un poco lo que uno hace cuando choca. Le dice la fiscalía a Javier Duarte, si nos arreglamos, si te echas la culpa, yo abogo ante el juez para bajar la sentencia, cosa que es muy común en otros sistemas. Es muy común en sistemas. De hecho, es una figura que, o sea, lo que queremos precisar, es una figura que nosotros festejamos que exista. De hecho, nosotros estamos muy completamente a favor. Pero esta figura hay que entender cuál es la lógica. La lógica de esta figura es despresurizar todos estos casos que en realidad no tengan esa trascendencia o relevancia nacional que impliquen un costo tan alto a una fiscalía para llevárselo a un juicio oral. ¿Qué quiero decir? A las fiscalías cada caso les cuesta material humano, tiempo, recursos que tiene. No tiene evidentemente todos los recursos para perseguir y llevar hasta sus últimas consecuencias a un juicio oral público a todos los casos. Si un muchacho se roba un súper, correcto, ¿no? Se roba cosas del supermercado, lo agarran. Si te echas la culpa, hacemos procedimiento abreviado, ¿no? Pero aquí está justo el punto clave. Para tú poder como fiscalía ofrecer en este sentido, o sea, para que funcione de manera correcta el abreviado, tú como fiscalía tienes que tener un as bajo la manga. ¿Qué quiere decir? Yo te presento a ti todas las pruebas que tengo y te digo un poco diciéndote, si nos vamos a juicio oral, probablemente pierdas. Porque ese es el incentivo. Es si nos vamos y decides no arreglarte conmigo y aceptar tu culpabilidad y nos vamos a un juicio oral, probablemente con todas estas pruebas que haces, como el descubrimiento de tus pruebas, y dices, todas estas pruebas que tengo, probablemente tú pierdas y termines y yo voy a pedir la sentencia, la pena máxima. 10 años en la cárcel, ¿no? Y entonces la persona se queda pensando y dice, o me arreglo ahorita y me dan una disminución, o sea, se pide una disminución de la pena y me imponen lo mínimo, que es el 5, o me voy a un juicio oral donde sé que la fiscalía tiene pruebas en mi contra y que probablemente, muy posiblemente pierda, me sentencien y termine con 15 años de prisión. Entonces ahí está como el quick, o sea, quedas a favor. Me interesa mucho hacer la distinción entre el gran caso y el pequeño caso. Porque pareciera que estás insinuando que habría que dar un trato privilegiado a los grandes casos como Javier Duarte versus el del pequeño ladrón de supermercado, a propósito justamente del juicio abreviado. Vamos a corte y regresando entendamos les preguntamos la diferencia. Ricardo Rafael en Radio.
Estamos de vuelta a 97.7, soy Ricardo Rafael y comparto con gusto la mesa con Estefanía Medina y Adriana Graves. Estamos hablando del caso Javier Duarte. ¿Qué lecciones nos da la vida? O por lo menos qué lecciones nos dan estos casos. Estábamos hace un momento, digamos, Adriana, con esta crítica que hacías al procedimiento abreviado. Y decías, hay criterios que el fiscal debe tomar en cuenta antes de proceder, de ir hacia el procedimiento abreviado. ¿Me ayudan a definir, incluso mirando de manera comparada, si en el caso de Javier Duarte no era posible ir a ese procedimiento? Era legalmente y es legalmente posible ir al procedimiento abreviado de Javier Duarte. Entonces ese es el tema, no era ilegal, pero hay un truco. El truco es que esta figura es una de las únicas que prácticamente solo la puede proponer el fiscal. Incluso la pena que se le va a imponer, el juez ya no hace una individualización de las circunstancias, sino que el juez hace como un checklist de que estén dados los requisitos, lo aprueba e impone la sentencia. O sea, el juez está como un poco atado de manos en este tema. Y como decía Adriana, eso es muy positivo porque le da una válvula de control de política criminal a los casos. Entonces, el fiscal puede proponer el procedimiento abreviado, que dicho de manera breve, es que tú te echas la culpa y te baja la llevan el caso ante el juez ya con el asunto más o menos resuelto. Compuesto, pues. Pero, dices, hay en el fiscal una serie de criterios que tendría que seguir, claro, para que se mantenga apegado a la legalidad. Ustedes denunciaron a los fiscales advirtiendo, Adriana, Estefanía, que los fiscales excedieron su potestad y que se desapegaron de la ley. ¿O cuál fue el argumento por el cual ustedes acusaron a los fiscales de haberse conducido de manera pues no proba, para ponerlo en términos suaves? Te voy a platicar un poco cómo nos dimos cuenta que había como un truco ahí. Lo que te había platicado, si la fiscalía realmente hubiera tenido el caso perfectamente bien armado, pruebas, etcétera, era el caso donde se hubiera lucido, donde lo hubiera llevado a la máxima expresión de la publicidad y hubiera pedido, en este caso, la máxima pena para el exgobernador. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta, pero a ver cómo. Entonces, o tiene una defensa muy boba, que llegaron y le dijeron, ay, la verdad no tenemos nada como fiscalía, pero ¿por qué no llegamos a un acuerdo y ya que todo el mundo se olvide? Pues si yo hubiera sido la defensa, le hubiera dicho, oye, no, la fiscalía no tiene nada integrado, nada armado, vámonos a juicio oral y probablemente salgas exonerada, hasta una disculpa te va a dar la fiscalía por haber intentado, por haberte acusado por estos delitos. Entonces hay de dos, o la fiscalía era muy tonta y no se dio cuenta que la fiscalía, o la defensa era muy tonta, o la fiscalía en realidad no tenía nada armado. O sea, o tenías todo armado. No tenía nada armado, entonces cuando llegas con Duarte, pues la defensa te dice, no, me voy a juicio oral. ¿Pero qué me estás diciendo? Que no pasó ni una cosa ni la otra. Pues es decir, la fiscalía no tenía nada armado. Ellos salieron, la fiscalía sale a decir públicamente y dice, a nosotros nos entregaron el caso hecho garras, nosotros no había nada como subsanarlo. Entonces ahí te están diciendo, no tenían pruebas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la defensa se vio muy tonta o muy boba y aceptó irse a un acuerdo donde no había sustancia por parte de la fiscalía para lograr una sentencia condenatoria. Sí, a ver, esta incoherencia que planteas, ¿qué les hace suponer? A ver, denme la teoría del caso. Pues la teoría del caso inmediata fue cuando vimos muchos aplausos por esta sentencia y veíamos mucha alegría en la opinión pública. ¿Cómo qué quiere decir? ¿Colegas columnistas o qué estás diciendo? Exacto, y decía y los veíamos como diciendo, al final de cuentas es la primer sentencia contra un gobernador. Nosotros decíamos, no, aquí hay gato encerrado, porque el hecho de que se hayan hecho así las cosas nos demuestra que únicamente fue un trato para obtener beneficios a ambas partes, que creemos que pudieron llegar a un nivel de un soborno realmente entre las partes. Puede haber sido un trato político. O sea, lo que ahora estamos viendo, que Duarte haya dicho, les entrego información sobre Peña Nieto o sobre otros asuntos, y ustedes me ofrecen a cambio el procedimiento abreviado. Es decir, el procedimiento abreviado a cambio de la delación. A ver, esto se ve mucho en las películas, no me parecería sorprendente, sobre todo a la luz de lo que sabemos hoy. Pero fíjate que nosotros hemos detectado que en particular en el procedimiento abreviado, como en otras figuras, se ha usado como un mecanismo, desafortunadamente, a nivel, en vez de que sea un mecanismo de política criminal del fiscal, es un mecanismo de política de caja chica para el fiscal. O sea, el soborno empieza a ser relativamente común
común en estos casos. A ver, voy a ver si estoy oyendo bien, Adriana. Están diciendo que Duarte le pudo haber dado dinero al fiscal para que el fiscal negociara el procedimiento abreviado. Para que le ofreciera el procedimiento abreviado. Exacto. Esa es nuestra teoría inicial. O sea, no un arreglo político en las alturas. Pues yo creo que a lo mejor pudo haber sido el complemento de los dos. Por un lado, decir, ¿sabes qué? Sí voy a ir contra ti. Evidentemente ya utilicé como todo mi armamento, no te voy a dejar salir, pero nos podemos arreglar. Y pues en el Inter, yo creo que... Pero les entiendo, el caso de Duarte era el más severo, digamos, de gobernadores corruptos. Yo sí alcanzo a ver que Peña saliendo hacen un arreglo donde dicen, a ver, ahí muere Javier. O sea, unos dañitos en la cárcel, a cambio de eso no nos metemos con tu esposa, no nos metemos con tus cuentas ni las de tu suegra, ¿no? No tengo mucho, pero sabes que si le rasco lo voy a encontrar. Y luego esto se complementa con el gobierno diciendo, y te mantenemos el acuerdo anterior, pero delatas, nos das información de tus antiguos jefes. Es decir, no vería por qué, además de eso, tendría que haber dinero al fiscal, a menos que ustedes tengan pruebas de que los fiscales recibieron dinero. Déjate cuento el dato muy interesante. Hay un acuerdo que justamente emite la Procuraduría y dice que todos los procesos abreviados se hacen conforme a esas reglas. Dentro de esas reglas dice quién está autorizado en la Procuraduría. O sea, no creas que el fiscal ahí que lleva la carpeta puede decir, sí, 9 años a Javier Duarte. Necesitaba una autorización que en este caso iba a nivel del subprocurador en turno, que era Felipe Muñoz. Entonces, a fuerza tuvo que haber pasado el tema Felipe por ahí. Muñoz firmó ese documento. Tuvo que haber firmado el documento autorizado. ¿Ustedes lo han visto? ¿Está firmado? No lo hemos visto porque es lo que hemos... Justamente cuando nosotros presentamos la denuncia fue de los actos de investigación que de inmediato pedimos que se recabara ese documento y que el caso se investigara no solo como una actividad irregular, que se investigara como un cohecho y que buscáramos si había sobornos o beneficios que de alguna forma se habían pactado en este trato. Por eso se lo pediste al juez. Eso se lo pedimos a la Visitaduría General de la PGR, que es la Contraloría Interna. Exactamente, quien investiga los delitos de los propios fiscales. ¿Tienen algún elemento para pensar a que se sobornó a Felipe Muñoz? Pues o sea, más allá, digamos, de esta teoría, pero ¿hay algún elemento? Pues claro, la propia declaración de Duarte que salió hace un mes y medio creo, que sale a aceptar y dice, pues sí, yo entregué dinero justamente para que me ofrecieran el abreviado. O sea, él confiesa los hechos. Mira, hoy tenemos 2 datos nuevos que no hemos podido ver en la investigación, pero que han ocurrido al exterior. A ver, déjenme regresarme en el tiempo, ¿no? O sea, hace unos días, estamos hablando del 18 de julio. Ajá. Más o menos sobre esa fecha, Javier Duarte declara, el 16 fue que declaró esto. Yo la verdad es que pacté mi entrega. No dice que iba en ese pacto, que me dice la parte más interesante. Es un pacto político, es un pacto de impunidad, es un pacto justamente de procedimiento abreviado. De vuelta, el que era entonces secretario de Gobernación, que ahora es senador, Miguel Osorio Chong, dice, refuto esas afirmaciones, son falsas. Creo que a estas alturas ya solamente alguien como Osorio Chong, que estaba metido en esas negociaciones, puede negarlo. Es decir, ahí hubo un pacto. Pero es un pacto que o bien fue económico o bien fue político, y ustedes dicen ambas. ¿Cómo puedes forzar a un fiscal o a un juez a que abra la caja y nos diga qué había en ese pacto? ¿O estoy ya en niveles de ingenuidad que ustedes tendrían que perdonarme? No hay manera de saber qué pasó en ese pacto. Yo creo que hay manera de saber qué pasó en ese pacto. Y estos dos, fíjate que hay 2 datos nuevos que han ocurrido después de nuestra denuncia. Y uno es este dato cuando sale Duarte hace unos meses, unos días apenas a dar esta declaración de que su entrega fue pactada. También habla y también hay una ruta jurídica que su defensa está siguiendo. Él sigue impugnando su procedimiento abreviado, está todavía en un juicio de amparo, aduciendo que las pruebas que tenía la fiscalía en ese momento, que él decidió no llevar a un juicio, o sea, él aceptó, no, pues no vayamos a un juicio. Él firmó el procedimiento abreviado y ahora se ampara frente a y ahora se ampara y dice, correcto, era ilícito la forma en la que se obtuvieron, por ejemplo, los datos bancarios, y yo acepté porque me extorsionaron. Y acepta que incluso fue un tema de dinero. Aquí la diferencia de tesis es que él sostiene que es extorsión, que fue obligado, y nuestra tesis original es no, más que una extorsión obligada, pudo haber sido un soborno en el que ambas partes están de acuerdo. Ahora déjenme pongo en contexto.
en julio volvimos a visitar la historia y ahí hicimos matemáticas, ¿no? O por lo menos recordamos las matemáticas de la época. A Javier Duarte se le detiene poco antes de las elecciones. Era una manera de lanzar un cristiano al Coliseo con los leones, ¿no? Que se lo comieran justamente antes de las elecciones y con eso probar que el PRI era capaz de espiar sus propios pecados, digamos, su propia corrupción. Entonces el arreglo pudo haber sido eso: Javier, entrégate antes de las elecciones y a cambio de eso te vamos a pena mínima y te protegemos tu dinero. El arreglo no es malo. Ese arreglo político pudo haber sucedido y no creo que esté peleado uno con el otro. Lo que nosotros vemos es que probablemente sucedió eso, pero ya a la hora, por ejemplo, de imputarle quién fue la persona que en su momento físicamente aprobó este acuerdo, o sea, le dio este procedimiento abreviado, ahí sí creo que hay dos, o como dice Duarte, me extorsionaron para aceptar este pacto, o como nosotros sostenemos, hubo un soborno y más bien fue algo de ambas partes. Y yo no creo que esté peleado uno con el otro, o sea, yo creo que van de la mano. Evidentemente las personas, el operador que tenía no solo la facultad, sino también la obligación de recabar las pruebas, investigar de manera correcta y acusarlo y llevarlo, o sea, perseguir sus delitos, pues yo sí sostengo y creo que la teoría del caso inicial es que sí recibió algo a cambio. ¿Y qué datos saca ayer Diario Reforma en primera plana? Que viene otro indicio, ¿no? Que nos dice, qué curioso que una semana antes, regresando en el tiempo a que la Procuraduría hace esta reclasificación del delito, la Unidad de Inteligencia Financiera le envía un documento en el que le dice, no se preocupen, al parecer esto no es operaciones con recursos de procedencia ilícita, y genera una opinión que en este caso muy receptivamente retoma la Procuraduría y dice, bueno, vamos a hacer la reclasificación del delito porque la UIF dice. Entonces vemos básicamente una orquesta institucional, una maquinaria que funciona muy a favor de los intereses en ese momento de la defensa. Ahora, ¿no sería Felipe Muñoz el fantasma de la ópera en esto? ¿Se animan a decirme quién? ¿Quién podría haber orquestado esta fabricación ya no de culpables solamente, sino la fabricación de la entrega, la fabricación del juicio abreviado, la fabricación de la denuncia? ¿Quién podría haberse encargado? Porque ahí hay un agente del Estado responsable. Pues la verdad es que, como tú conocerás nuestra trayectoria, somos fervientes creyentes del debido proceso, y precisamente ante todas estas suspicacias lo que pedimos que se hiciera fue una investigación, y que en esa investigación no solo la fuéramos a poner en la puerta de la visitaduría, sino que precisamente nos reconocieran como parte en cada momento procesal, para justamente ir pidiendo estos datos de investigación. Van a la visitaduría y dicen, a ver, revisen si aquí no hubo soborno, violación a la ley, irregularidades. ¿Y qué les contestan? ¿Dónde están hoy? Pues literalmente, de manera súper eficiente, por primera vez la fiscalía, bueno, la entonces Procuraduría nos contesta, no, ustedes no tienen un interés legítimo, o sea, mezclaron como un tema en materia de amparo con en materia penal, ustedes no tienen un interés legítimo y pues no les reconocemos esta calidad de víctima. Pero ustedes respondieron, sí tengo interés legítimo. No, pues sí tengo, no nada más eso, nosotros caemos en un supuesto que prevé la Ley General de Víctimas, que es una víctima colectiva, es decir, representamos los intereses de las víctimas de corrupción que somos todos. Es decir, como ustedes son contribuyentes, ustedes pueden exigir transparencia y, no solo ¿y les reconocieron el interés legítimo? Déjate cuento a dónde fue a parar este tema. Rápidamente lo que ocurrió es que acabamos con el juez Delgadillo Padierna, que ahora anda muy famoso, debatiendo este tema en una audiencia, si teníamos el carácter de víctima. ¿Hay algún otro juez en el sistema de jueces de control? Hay 3. Al parecer solo él le tocan todos los casos relevantes. Ajá. El juez nos dice, yo coincido con la fiscalía, ustedes no tienen el carácter de víctima, nos fuimos a un juicio de amparo y, para no hacerte el cuento largo, ganamos el juicio de amparo más importante a nivel anticorrupción. El juez sexto de distrito dice, pues sí tienen el carácter de víctima, y nosotros estamos felices por esa resolución, y la fiscalía dice, me voy en recurso para impugnar esa resolución. Ahí estamos. O sea, estamos en la discusión de si ustedes pueden impugnar o no, digamos,
este procedimiento, este proceder del más bien si fiscal. podemos acompañar el proceso penal como víctimas. Y esto tiene una relevancia, o sea, más bien es paradigmático este cambio porque ¿qué sucede hoy en día? En cualquier investigación puede ser completamente opaca, es decir, le preguntas, oye, ¿cómo vas? Pues presentamos la denuncia. Ah, sí, vamos investigando, todo va bien. Oye, ¿pero qué pruebas tienes? No, nosotros continuamos investigando. ¿Qué cambia esto? Un acompañamiento pegado es, no solo tengo acceso a qué pruebas tienes, sino nosotros podemos solicitarlas, incluso llevar a control judicial la actuación del Ministerio Público. A ver, si tengo que explicarlo en términos, digamos, a ras de suelo, la pregunta es, sí, mis flautas pueden tocar en esta fiesta. Correcto. No me vuelvas a preguntar qué hacen mis flautas en esta fiesta. Yo, como ciudadano de este país, tengo interés legítimo en saber cómo se desenvuelve un proceso de corrupción. Cierro con una última pregunta. Si no ocurre nada, ¿cuánto tiempo falta para que Javier Duarte esté de vuelta en la calle en libertad? Como 2 años, se le calcula. En 2 años. Y no se le habrá quitado un pelo de su patrimonio. La multa de 58,000 pesos, ¿no? Que Eso es lo que creo nos costó eso a es lo que nosotros. costó. ¿De cuánto es el monto por el que fue acusado de lavado de dinero y desvío? De que creo que ascendía a una magnitud 400 y tantos millones de pesos. Y se le cobran 58,000 pesos. Sí, aquí lo que vimos es que no hubo justo esa reparación del daño. Ay, ¿tiene remedio mi país? Pues es lo que queremos ver en estos días. Pues yo confío en ustedes. La verdad es que yo insisto, estas abogadas de nuevo cuño, que además están llenando el gremio, ¿eh? Este es un gremio que ya se feminizó, con este nivel de honestidad, con esta energía, pues vale la pena celebrarla y bueno, darle también reporte periodístico. Por eso las invité a venir a que nos contaran la Muchas historia. gracias. Don Javier Duarte, en 2 años lo podría